Hola a todos. Hola. Estamos ya por la mañana temprano aquí en Tallinn, en la estación de autobuses. Nos vamos a Riga, a Letonia hoy. Sí, Y estamos ya esperando aquí delante del autobús. es un bus gigante con 2 pisos. Sí. Es de esta empresa Ecolines. Y bueno, el trayecto va a ser más o menos de 4 horas y media. Sí. Hemos llegado aquí en el último momento. Hemos apurado, verdad. ya nos hemos enredado, pero bueno, tenemos también 2 gatos, tuvimos que dejar la comida con el alimentador que se puede programar para que abra en diferentes momentos. Y entonces, bueno, hemos cogido un taxi a última hora, pero bueno, ahora aún está la gente aquí En la poniendo sus mochilas Maletas, y sí. maletas. Así que ya da tiempo a calmarse. Ya Vamos estamos a seguros. tomar nuestros asientos. Vamos. Vamos. Nosotros estamos en el primer piso, pero hay 2 pisos. Sí, se ve que aquí los asientos tienen también pantalla. No sé si habrá algún tipo de entretenimiento durante Creo el que sí. viaje. Y bueno, son más de 4 horas, así que es necesario algo para pasar el rato. Estamos ya casi a 1 hora de Riga y tenemos un pequeño problema en el asiento del autobús. Es que no mantiene la posición cuando te reclinas. El cuerpo se va hacia atrás todo el tiempo. Ya probamos aquí, luchamos con el botón aquí que pulsas para mover el asiento, pero nada. Entonces vamos a ver si creamos, bueno, otra cosa también, el autobús. Los asientos que están delante de los nuestros no tienen el cinturón de seguridad. Nosotros sí. Nosotros sí, e incluso avisa, ¿no?, el conductor que hay que abrocharse los cinturones de seguridad, es obligatorio, pero los asientos de delante no tienen. Entonces lo que voy a hacer es voy a intentar romper estas bolsas que dan aquí para si te mareas o algo así. Me imagino que es o para poner la basura. Basura. Y voy a atar el asiento de Ingrid, que es el que está en peor estado, que no se mantiene. Lo voy a atar al asiento de adelante y a ver si así conseguimos mantener la posición, porque Ingrid ya lleva 2 horas en el autobús sin poder reclinarse, sin poder apoyar su espalda. Sí, porque yo tengo una persona detrás de mí Claro. y Fran no tiene. Ha estado ya apoyada así en mi pecho y así mantiene la posición, pero claro, es incómodo viajar de esa forma. Sí. Yo ya le he ofrecido también cambiar el asiento, pero no ha querido. Entonces, bueno, voy a intentar usar medidas de supervivencia, a ver qué Sí. conseguimos hacer. Bueno, Voy a probar. llegó la hora de la verdad. ¿Cómo va a romper la bolsa? A ver si va a aguantar. Está rompiendo. ¡Oh! No ha sido una buena idea. Quizá era buena idea, pero no teníamos los materiales necesarios. Tienes que quitarlo ahora. ¡Llegamos a Riga! Llegamos después de este largo viaje en bus. Estamos aquí en la estación de autobuses internacional, que está situada exactamente enfrente, no sé si podéis ver estos edificios a nuestras espaldas, que es el mercado de productos locales. Sí, era inaugurado en 1930 y tiene 5 hangares de la Primera Guerra Mundial. Así es, los han reutilizado como mercado y cada uno de ellos lo utilizan para vender un diferente tipo de producto.
Sí, uno de ellos tiene pescado, otro tiene fruta, otro tiene lácteos. Y ahora que es el principio del verano aquí, vamos a poder visitarlos y ver los productos locales que ya están, digamos, ahora a la venta. Sí, porque el verano es el mejor época del año para visitarlo, porque hay ya producto local fresco. Así que vamos ahora a visitarlos y vamos a ver cómo son, porque nos han dicho que son muy bonitos. Son incluso patrimonio de la UNESCO, al igual que el casco histórico de la ciudad de Riga. Aquí empieza el mercado y el olor de las fresas está increíble. La verdad es que sí, ya cuando íbamos cruzando la calle se podía oler. Sí. Wow, y mira cómo lucen. Wow. Son grandísimos. Sí, parecen buenísimas, súper frescas. Dicen que son de Latvia y el precio es 6 euros medio kilo. Bueno, 6 euros medio kilo, no sé cómo está en el supermercado, no me acuerdo, pero no me parece No muy sé, barato. pero no es barato. Pero bueno, la Pero calidad al menos parece buena. Sí, pero ya vi otra cosa. ¿Qué quieres? Eso es un vendedor que vende kvass, o en estonio es kali. ¿Kvass Y- es en letón Letón o en o ruso? ruso. Ajá. Y es una bebida que está hecho con centeno, Sí, con con pan negro, ¿no? pan de centeno fermentado. Sí, a mí me gusta mucho esta bebida. Entonces, ¿por qué no probamos uno? Sí, pero el gracioso es que aquí venden con como el tipo diferente, ¿no? Puedes comprar una de esas botellas que ella ya llena para ti, o puedes comprar solo un vaso. Ok. Bueno, nosotros podemos comprar un vaso para probar, Sí, yo porque creo que vamos a ver lo que hay en este mercado y espero probar algunas otras cosas, sí. Sí, claro. que ya estoy un poco hambriento. Es A hora ver- de almuerzo también. A ver entonces- si hay algo que me llama la atención y comemos aquí ya en este mercado. Sí. Es diferente de lo que estoy acostumbrado en Estonia. Sí, es diferente del Cali. Sí, es diferente. No me gusta tanto, ¿eh? ¿No? No, puedes probar. Bueno, es casero, ¿no? Sí, es casero total. El sabor es raro, ¿no? Es fuerte, pero me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y Es no un te gusta normalmente? Ya, pero me gusta, es un sabor intenso y realmente se siente el pan de centeno, Sí. como compramos muchas veces para Sí. comer. Yo os lo recomiendo. Si venís por aquí, por estas regiones, en general en toda Rusia también se bebe Bebe mucho eso. kvass. Sí. Y Y esto nos costó 1 euro. 1 euro medio litro. Sí. Entonces es refrescante, a mí me gustó, recomendado. Hoy es sábado y el mercado está lleno. Llenísimo. Esta es la parte externa aquí, donde hay estas frutas. Ahora vamos a conocer este primer pabellón. Sí. Ingrid, aquí en este cartel lo que entiendo es que, bueno, abre de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde y el domingo de 7 a 5. Ajá. Es lo que parece, al menos. Sí. ¡Wow! Es súper grande este hangar. En este hangar parece que venden carne fresca. Sí. Ya estuvimos caminando un poco aquí en este pabellón que venden las carnes frescas Sí. y hemos encontrado algunos problemas porque los vendedores no quieren que grabemos los productos y que los grabemos a ellos.
Sí, el mismo pasó con el quas, que la señora no quería que nos filmamos. No foto. Ya, entonces creo que vamos a ir a otro pabellón de otro tipo de productos, a ver si conseguimos pues enseñaros mejor y poder, A ver si pasa lo mismo o tal vez no. claro, queremos que veáis los productos igual que los estamos viendo nosotros aquí. Sí. Vamos a entrar el tercer pabellón. Yo creo que ya aquí hay comida. Hay restaurantes también, diferentes, de diferentes como culturas, ¿no? Ingrid, yo creo que aquí es una tienda, ¿no? Ah, de pirogi. De pirogi. Sí, Pirogi es en ruso, o yo creo que entonces es piragu en letón. piragu. Piragu en letón. Sí, En estonio es pirucas. pirucas y en España les llamamos empanadillas Ajá. y en Pero Argentina no es lo mismo. es similar y en Argentina empanadas. Sí, normalmente son porciones individuales, así pequeños, pero esta tienda vende muy grandes. Yo creo que ellos cortan un Claro. pedazo y ya está, pero no es algo que yo vi en mi vida antes. Yo nunca había visto esto. No. Aquí te venden una porción de lo que es la pieza. Sí, Es como en Galicia, en España, que también Empanada, se hace ¿no? la empanada que se llama allí en Galicia, en España. Lo hacen en toda la bandeja del horno sí, y después pues se corta también en porciones y se vende así o se sirve o Sí. tú lo comes en casa también. sí. Pero tenemos que probar alguno. Sí. Son qué sabores como, hay? No sé, aquí hay con setas y pollo, jamón y queso, hay de carne, patatas y bacon, con repollo. También aquí arriba hay de dulce. Dulces también. Sí, manzana con canela. Canela. Frambuesa. Hay también de cerezas. Esa. Wow, tienen muchísimas variedades. Normalmente son más como esto. Ya, Este tamaño. Esto es solo con queso, yo creo. Pero bueno, son interesantes. Yo creo que tenemos que probar una. Vamos a probar uno aquí, porque a mí me llama la atención. Siempre me gustan las empanadas. ¿Cuál y- sabor te apetece? Bueno, te voy a dejar a elegir a ti. Yo creo que con el carne es lo más tradicional y el más sabroso. Entonces, vamos a pedir uno de carne. Sí. Preguntan qué tamaño que quieres porque cobran por gramas. ¿Cuánto fue este, por ejemplo? 2,87 €. ¿Es un pedazo? Bueno, no es tan grande. No es tan por grande. Casi 3 euros. Está bien relleno, con Sí. bastante cantidad Bastante. y es artesanal. Sí. Pero bueno, tampoco me parece barato. ¿Qué te parece? Tiene exactamente el sabor que yo conozco. Ok. Entonces muy bien hecho. Pero tú tal vez no conoces. Bueno, he comido empanadas mejores. Para mí esto es riquísimo. Ah, aquí hay pescado, Ya se siente el olor. caviar. Wow, mira Oh. el precio de caviar. El más caro, 47 euros. Wow. ¿Son cuántos gramos? No consigo verlo. 300 creo. 300 gramos. Wow, qué precio. Pero también puedes comprarlo así, como más suelto, más... Fresco. No sé si más fresco, pero parece, ¿no? Como 135 euros el kilo. también
lo que es muy común aquí en esta región, también en Estonia, es pescado ahumado. Y también lo venden. Voy a pedir una sopa aquí, que yo lo sé que es muy tradicional aquí en Letonia y también en Lituania. Pero no es una sopa cualquiera, es una sopa que no es caliente, es fría y está hecho con remolacha. 5 euros. Bueno, vamos entonces a pedirla. probar. Estoy viendo también allí, Ingrid, que venden cheburecos. Entonces podemos comer las dos cosas, la sopa y pedimos un cheburek porque son grandes. Muy bien. Los cheburek también son parecidos a las empanadillas, a las empanadas. Bueno, mientras esperamos para que nos atiendan, podemos enseñaros aquí. Estos son como de hojaldre. Entonces vamos a pedir, como queda uno del restaurante al lado del otro, vamos a pedir los dos y ya los comemos juntos. Sí. ¿En qué es servido eso? ¿Qué es esto? No sé si es pastel o creo que es pastel. Can I have a spoon as well? I have to drink it. La señora me dijo que tengo que beber la sopa. Bueno, pues Bueno. si tienes que beberlo. Vamos ahora a pedir también el cheburek de carne de ternera y cordero. Así que Tiene buena pinta, ¿no? tiene pinta buenísima. Sí. Creo que me va a encantar. A lo mejor tengo que repetir. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de probar la comida. Sí, primero voy a probar esta sopa, sopa fría, porque ya tengo un poco de miedo que tal vez la sopa va a pasar este pastel. Entonces vamos a beber esta sopa. Que aproveche. Tiene gusto de ensalada de patata con remolacha, pero sin ingredientes. Como sin ingredientes. Sin patata, sin carne, sin nada, ¿no? Es solo El líquido. el líquido, sí. Ah. Probar tú. A mí este color de sopa no me invita a tomarla, pero voy a probarla, a ver cómo es. El sabor es bueno, tengo que reconocerlo. Pero es raro comer esto así. Y fría la Prueba sopa, este la sopa pastel. toda fría. Sí, pero sopa fría es una cosa rara, ¿no? No sé si en otros países también hay o... Esto no tiene ningún sabor. No ¿Ningún sé, sabor? no sé con qué está hecho. No le encuentro ningún sabor. Algo que me gustaría haber hecho, por ejemplo, es hablar con la señora que nos atendió vendiendo los productos. Pero he notado que todos los vendedores aquí, con los que hemos tratado, han sido realmente no muy amigables, no Sí, verdad. muy atenciosos. Venimos ahora, por ejemplo, de estar en Brasil y es completamente diferente. La gente te trata súper bien y es súper amable. Aquí es como te quiere despachar rápido y no te da conversación y no te deja hablar. Sí, bueno, tampoco quieren que nosotros les filmamos. Entonces también tenemos un poco de dificultad en eso, en que no dejan grabar o no quieren que se les grabe. Nos gustaría más entablar una conversación y preguntarle un poco por los ingredientes, por ejemplo, qué tiene esta masa. Nos hemos deshecho del papel que tenía esta sopa y este es el recipiente que viene, no sé con qué lo hacen, con algún tipo de masa o pastel, como Ingrid dijo, pero no es mi favorito. Me gustó más el pierogi y ahora vamos a probar el cheburek.
Sabes que siempre hago las mejores selecciones en la comida, ¿no? Eso es un cheburek verdadero. Yo me acuerdo que cuando era niña en las playas de Estonia vendían esto, ahora ya no venden. Y en Estonia es un poco más difícil ahora encontrar cheburekis, pero aquí en Letonia parece que venden más de esa cosa. Esta es la comida que me gusta. No sé si es tan bueno, porque me imagino que tiene bastante aceite, bastante grasa, pero a mí me encanta. Aquí hay otra parte del mercado de fuera, donde hay muchos productos frescos, ¿no? Pepinos, Tomates caseros son pimientos, los mejores que hay, ¿eh? cebollas, limones. Ah, venden ruibarbo también. Muchos no conocen, yo creo, pero es uno de mis favoritas. Yo creo que es verdura, Sí. pero es más como fruta. Es 3 euros por kilo. Bueno, crece muchísimo en Estonia. A veces la gente no puede consumir todo y ya Lo regalan. regalan para todos, ¿no? Vecinos y conocidos. Sí. Entonces aquí en Letonia también, porque Pero es una verdura que es así verde y rosa y hacemos, por ejemplo, tartas con esto o unas bebidas también. Es buenísimo. Recomiendo probar si venís aquí. Un parte aquí con flores. estas flores me encantan. ¿Sí? Siempre me acuerdo cuando era niño, en la casa de mis abuelos plantaban muchas de estas flores. Sí, sí, sí. Había de muchos colores. Wow, mira el color. Qué bonito. Quiero tenerlos en nuestro balcón. Quedaría muy bonito. Y seguro que nuestros gatos se van a divertir mucho con ellas. El olor es buenísimo también. Sí. El olor de las flores. Continúa aquí. Oh, ya. Plantas de tomate. Aquí puedes comprar los tomates y plantar en tu casa. Aquí también hay plantas de pepinos, Sí. diferentes tipos. Melón también. Melón, Wow. calabacín. Calabacín, calabaza. Ya hemos dejado atrás el mercado y ahora vamos caminando en esta linda calle. Os mostraremos en el próximo vídeo el casco histórico de Riga. Ahora vamos a descansar en nuestro hotel. Hasta el próximo. ¡Chao!